Veíamos el día miércoles en un estudio que compartíamos con el hermano Sebastián que muchas veces cuando intentamos explicar algunos conceptos acerca de Dios, en realidad solamente nos podemos referir a lo que Dios ha dicho de Él, y Dios al momento de comunicarlo ha sido algo así como cuando nosotros tratamos de comunicarnos con un bebé, especies de balbuceos para poder ser comprendidos, tan grande, tan amplio, tan infinito, que nosotros, que somos todo lo opuesto, finitos, pequeños, limitados, no podemos llegar a comprender su grandeza. Entonces, Él ha elegido una manera en la cual comunicarse, varias en realidad. Se ha comunicado a través de su palabra, nos ha revelado quién es Él, y se ha comunicado de la mejor manera posible, que es a través del Señor Jesucristo, a quien vamos a estar recordando hoy, haciendo memoria cuando participemos de la Santa Cena. Estamos nosotros aprendiendo acerca de quién es el Señor Jesucristo en el libro de Colosenses. Estamos en el primer capítulo y creo que nunca está de más recordarnos una vez más por qué estamos haciendo esto. Hay un antiguo dicho, una antigua frase que dice que tal es el Dios que tenga el hombre, tal es el hombre. De alguna manera lo que significa es que como la persona conciba a Dios, es como en realidad es la persona. Como en realidad ella va a entablar una relación con ese Dios con el que cree, ¿no? Esto va a significar para nosotros que tengamos un más claro conocimiento, un mayor conocimiento, más profundo de quién es Dios, mejor vamos a saber cómo actuar en relación con ese Dios con el que queremos relacionarnos. En realidad, Él ha querido relacionarse con nosotros, por eso Él se ha comunicado primero. Nosotros todo lo que hacemos es en respuesta a esa primera comunicación que el Padre ha hecho. Tenemos este pasaje para compartir hoy, que es el que se encuentra en Colosenses 1:17. Voy a leer todo el versículo, en realidad vamos a referirnos solamente a la primera mitad. Dice así 1:17 de Colosenses: y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces está hablando del Señor Jesucristo y dice en Él, y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es antes de todas las cosas. Nosotros podemos preguntarnos por qué Pablo tiene la necesidad de recordarle a los hermanos de Colosenses que Dios es eterno y que Jesucristo es también Dios eterno. Bueno, principalmente porque en la manera en la que se imaginaban los dioses los colosenses, siendo que venían de una tradición que no era la judía, no conocían de Dios como se había revelado en la Escritura, ellos simplemente habían conocido como el resto de los pueblos paganos acerca de no un Dios sino varios dioses. Y esos dioses para ellos tenían la particularidad de que muchas veces eran engendrados por otros dioses, o se mezclaba el mar con un dios y salía otro dios nuevo. Entonces para ellos los dioses no eran eternos, en algún momento habían tenido un origen. Pero el Dios que va a hablar Pablo y que le va a contar Pablo es el Dios verdadero, y ese no ha sido creado. Él creó todas las cosas, como veíamos la semana pasada. Es el Dios y es Señor de todo. Es también eterno, por lo tanto es Señor del tiempo. Él tiene todo bajo sus pies, bajo su control. Cuando hablamos y nos referimos acerca de Dios, tiene un nombre eso en teología y se llama atributos. El otro día veíamos que cuando nos referimos al Señor Jesucristo le llamamos en realidad cualidades. Pero estamos hablando de la persona de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y al momento de referirnos a sus atributos, es decir, aquellas cosas que hacen de Dios Dios, podemos hacer una pequeña distinción que sería dividir esos atributos en aquellos que son comunicables y aquellos que son incomunicables, o transferibles e intransferibles, dicen algunas personas. Por ejemplo,
Uno comunicable sería el amor. Dios es amor. Eso nos enseña la Escritura. Y como quiere que sus criaturas también se amen, Él les da amor. Él comunica del amor que Él es para que aquellos sus hijos puedan amar. Pero otros, como el que vamos a ver hoy, no son comunicables. Otro incomunicable es, por ejemplo, que Él es omnipresente, que está en todo lugar. Nosotros nunca vamos a poder estar en todo lugar. Solo Dios puede estar en todo lugar. Hay otro incomunicable que en cierta forma nos va a ser comunicado en algún momento, pero que ahora no tenemos, que es la eternidad de Dios. Y de eso queremos hablar. Dios es eterno. Va a tener muchas implicancias eso, y es lo que quisiera desarrollar, si el Señor lo permite. De alguna manera, lo que se supone ha pasado en aquella época, por la cual Pablo tiene que volverles a decir quién es el Señor Jesucristo, es que se dejaron influenciar los hermanos de Colosas por varios grupos. Entre uno de ellos era el grupo de judíos fariseos que estaba saliendo un poco del fariseísmo y introduciéndose un poco al cristianismo, pero con ideas medias confusas todavía, y mayormente ese grupo no reconocía que Dios pudiera hacerse hombre, ni que Dios fuera, que el Señor Jesucristo fuera Dios. Ese era el problema principal para poder verlo de alguna manera, que este grupo poseía, ¿no? No podían ver en el Señor Jesucristo al Mesías, y si era el Mesías, ellos suponían que el Mesías iba a ser una especie de profeta, pero no Dios. No Dios. De alguna manera, varios pueblos, no solamente judíos, sino también los pueblos paganos, han suponido que el Señor Jesucristo era una especie de Dios pequeño que ayudaba a nosotros para relacionarse con el Dios grande que era el Padre. Una concepción totalmente errada acerca de quién es Dios y acerca de quién es el Señor Jesucristo. Nosotros estamos aprendiendo a través de este texto y de muchísimos otros textos que Dios Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios, y que el Señor Jesucristo es tan Dios como Dios Padre y tan Dios como el Espíritu Santo. Veníamos hablando nosotros de que puntualmente el Señor Jesucristo y que Él es la imagen del Dios que no vemos. Podríamos preguntarnos también, y ya entro en tema, ¿por qué es que esta iglesia se comenzó a confundir? Estamos hablando de una época donde no había un templo, donde no había nadie que llegaba al templo acá y exponía lo que quisiera. Se juntaban en casas, entonces alguien, y no era común tampoco que alguien dijera o se identificara como ser cristiano, eran perseguidos. Pablo mismo, el que escribió esta carta, está preso en el momento de escribirla, porque está predicando el Evangelio y lo han metido preso por esa razón. Entonces no era algo sencillo de que alguien llegara y voluntariamente dijera soy cristiano, y si lo hacía, uno confiaba que era cristiano la persona. Pero muchas veces se introducían ocultamente personas que venían del judaísmo, que tenían la intención quizás de confundir a la nueva secta para ellos, que era el cristianismo, y decían que era cristiano y comenzaban a enseñarles que Jesucristo no era Dios, que era un profeta, a lo sumo un maestro, un hombre que había tenido una muy buena enseñanza porque citaba la escritura que ellos daban como escritura, pero que no era más que eso. Por supuesto, no era Dios para ellos. Y Pablo con este texto está enseñándole a los hermanos de Gálatas, sí, Jesús es eterno, y si es eterno, es Dios, porque nadie más tiene la capacidad de no haber sido creado nunca. Todo lo demás ha sido creado en algún momento, excepto Dios. Dios es, ha sido, es y será. De eso vamos a hablar. Vamos a tratar de aproximarnos a una definición de esto, pero es bastante complejo. Nosotros, para comenzar desde algún lugar, quizás desde comparar un poquito qué habitamos nosotros y qué habita Dios, nos sirva como un pequeño acercamiento. Dios habita la eternidad, nos enseña la Escritura. En cambio, nosotros habitamos otra cosa que se llama el tiempo. El tiempo está hecho de sucesiones, de momentos. Y la eternidad no hay sucesiones.
Gruden lo va a decir así, un teólogo. Lamentablemente para estos temas voy a tener que recurrir bastante a citas de teólogo, bastante complejo el tema. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y digerible posible. Vamos paso por paso. Gruden, que es un teólogo sistemático, dice lo siguiente: Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todos los tiempos con la misma agudeza o lucidez. Sin embargo, ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Eso para nosotros es muy importante, porque no es, como ya dijimos el otro día, un Dios que puso a andar el mundo y se olvidó del mundo. Es alguien que siempre ha estado interviniendo, que sigue actualmente interviniendo. O sea, el hecho de que hoy estemos congregados nosotros en este lugar es prueba, es evidencia de que Dios ha intervenido en el tiempo para permitir que nosotros hoy estemos congregados acá. Ha intervenido no solo en el tiempo, sino en nuestras vidas. El tiempo no limita a Dios. En ese sentido podemos decir que Dios es infinito. No está limitado por el tiempo. Si lo quisiéramos llevar más allá, tampoco está limitado por el espacio. Por eso es omnipresente. Él no cambia nada de su ser, nada de sus perfecciones, nada de sus propósitos, nada de lo que Dios es cambia con el tiempo. O sea, si pudiéramos inventarnos una máquina del tiempo y viajar 5.000 años atrás, encontraríamos el mismo Dios. Si fuéramos 5.000 años en el futuro, encontraríamos el mismo Dios. Dios no cambia. No hay nada nuevo que Dios vaya a aprender. No hay conocimiento que se olvide. Él lo sabe todo desde ayer, desde hoy y desde siempre. Ese es nuestro Dios. Si nosotros nos imaginamos un Dios como nosotros, que se acuerda de las cosas que quiere acordarse, que se olvida de las cosas que quiere olvidarse, y nos hacemos esa clase de imaginación de Dios, es un Dios muy limitado. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia sabe perfectamente que hemos pensado desde que nacimos hasta que muramos. Esa es la clase de Dios que nos presenta la Biblia. Un Dios que no es limitado ni por el tiempo, que no cambia, que es inmutable porque no cambia, que no se olvida nada y que lo sabe todo. Vemos algo de eso en la presentación que el mismo Dios hace en Éxodo 3:14. Él va a decir cuando se presenta a Moisés, ¿no? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. También el Señor Jesús va a decir lo mismo en Juan 8:58. Juan 8:58, cito y dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el sentido de ese yo soy es un tipo de verbo continuo, que quiere decir que siempre está siendo, que nunca deja de ser. Yo estoy viviendo, por ejemplo. Puedo decir, es difícil decirlo en español, pero yo estoy viviendo. ¿Cuándo voy a dejar de vivir? Cuando me muera. El tema es que Dios nunca va a morir. Entonces Él siempre va a ser. Es complejo, pero Él siempre es y será. Y no tenemos otra forma que nosotros referirnos desde el tiempo. Cuando nosotros hablamos de era, es y será, estamos citando el pasado, el presente y el futuro, porque son las dimensiones con las que nosotros nos relacionamos, ¿no? Pero Dios podría tranquilamente no hablar de eso porque Él es, porque Él habita la eternidad que es continua. El doctor Mackay, nuestro pastor, tiene en su libro de Teología Sistemática, donde él desarrolla mucho estos puntos, habla de 11 puntos, pero yo voy a hablar solamente de algunos. Por ejemplo, el segundo punto: la eternidad de Dios no es ajena al tiempo. Es algo de lo que decíamos nosotros recién. ¿Qué significa que no es ajena al tiempo? Nosotros vemos un Dios eterno que sin embargo elige un momento de la historia para hacerse hombre. Se encarna. ¿Sí? O sea, siendo que Él habita la eternidad y que el tiempo no puede contenernos, Él elige hacerse hombre para introducirse en la historia en un momento y vivir un periodo de tiempo físicamente. 33 años y medio aproximadamente.
que es lo que está el Señor sobre la tierra físicamente, habitando el tiempo y el espacio, si quieren también. Todo ese periodo que se relacionó físicamente con los hombres es el que Él habitó el tiempo acá, corporalmente. Pero la realidad es que nunca se ha desentendido de lo que nos pasa a los hombres, de eso se trata esto. Él nunca, el tiempo cuando nace, cuando Dios lo crea. Dios es Señor de todo, también Señor del tiempo. El tiempo es creado por Dios. El tiempo dejará de ser en algún momento. No sabemos cómo va a ser exactamente eso. Para Dios no. Pero Dios no habita el tiempo, está en otro, es otra forma de entender el tiempo. No nos vamos a detener en la parte filosófica de esto porque no es la que nos va a alimentar espiritualmente tanto. Ahora será para otro momento cuando sea el momento, cuando sea el tiempo. Justamente. Pero hay algunas cosas interesantísimas. Por ejemplo, una cita de Barth que dice: la eternidad es justamente la duración que le falta al tiempo. La eternidad, por ejemplo, también es tiempo extendido infinitamente. Otra cosa que dice el Dr. McKay es que la eternidad de Dios no es intemporalidad. Hay como ciertas doctrinas que niegan la sucesión del tiempo, niegan, bueno, muchas cosas. Vamos a la implicancia, lo que es, qué se deriva de todo esto y de muchas otras cosas que no vimos, ¿no? La eternidad de Dios implica que Dios es Dios, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Dios es Dios siempre. Imagínense un tipo de estos, de Colosas, que está acostumbrado a ver que a su Dios posiblemente porque se enojó otro Dios con él, lo mate. Esa era la concepción de los dioses que tenían los pueblos paganos, ¿no? Se enojaba Zeus con Poseidón y le mandaba un rayo y lo mataba. Se terminó Dios. ¿Cómo podemos confiar en un ser así? ¿Qué confianza podés tener que mañana posiblemente se envejeció tu Dios y perdió los poderes? Como Superman, que le acercan a la kriptonita y se le terminan los poderes, ¿no? Nuestro Dios no es así. El Dios que nos muestra la Biblia nunca dejará de ser, nunca va a perder nada de su poder. Dios es eterno y es siempre Dios. O sea, todas las características que hacen de Dios Dios van a estar ahí mañana. Podemos confiar en un Dios así, porque lo que ha prometido lo va a cumplir, porque tiene el poder para hacerlo. Y nadie se lo va a poder quitar ese poder. No hay un ser arriba de él que le diga: no, dame tus poderes porque ya no quiero que los tengas. No, Dios es Dios siempre. Va a pasar, mire como dice el Salmo 102:27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esa es la declaración que tenemos que tener clara acerca de Dios. Otra, su eternidad garantiza su divinidad única. No hubo, no hay y no habrá otro Dios. El único Dios es el Dios que nos muestra la palabra. Dice el Salmo 91:2: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y no hay otro. Antes de que nada de esto existiera, Él estaba creándolo todo. Él es Dios. Hay otro punto que es este, miren. Su eternidad requiere que la gloria que se le tributa sea por siempre. Es lo que nos va a enseñar Judas 2:5. Judas 25, perdón, tiene un solo capítulo, Judas. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Porque Él es Dios, la gloria que se le debe dar es eterna. También hay una garantía de que este Dios, que es Dios siempre, no va a perder jamás su sabiduría. Hay un pasaje en Habacuc 1:12 donde dice: ¿acaso, se pregunta el profeta Habacuc, ¿no? ¿Acaso no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos, tú, oh roca, los has establecido para castigar. Un pueblo que era el más perverso de la época es usado por Dios
para justiciar al pueblo suyo que se había apartado de sus caminos. El profeta Habacuc tiene una crisis muy importante y en algún momento se pregunta, pero ¿y por qué vas a usar a esta gente que es peor que nosotros todavía? Está poniendo en juicio la sabiduría de Dios. Pero después en un momento vuelve a estar en sintonía con Dios y recuerda esto: ¿acaso no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío y Santo mío? Es otra forma de decir, la verdad que vos sos más sabio que todo lo que yo puedo suponer, imaginar. Y si confío en vos, todo lo que hagas no va a ser para mi destrucción, sino para mi bien. Su eternidad implica que Dios no es creado, es antes que nadie y será después de todos. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Dios no está limitado como el tiempo, por el tiempo. Decíamos hoy, una cita podría ser la de Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Estoy salteándome algunos puntos, pero básicamente se entiende por dónde va, ¿no? Hay otro doctor también que me ha ayudado bastante a entender el tema, que se llama William Lane Craig, y él habla de dos puntos importantes que serían puntos prácticos que nosotros deberíamos considerar al tratar de entender todo esto, ¿no? El primero, que también se divide en dos, él le llama la paradoja del tiempo, la contradicción del tiempo. Va a decirnos como primer punto eso para que nosotros reflexionemos. Y primera cosa que trata de hacernos ver, la primera cosa que quiere que nosotros pensemos, es que por más que y mucho que nosotros nos afanemos en hacer algunas cosas, Dios la va a hacer en su momento. Un ejemplo claro es la vida de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de la vida de Moisés? Recién citábamos el momento en el que Dios se le presenta, se le manifiesta y le dice yo soy, se le presenta como yo soy. Al momento en que Dios comienza a usarlo pasaron aproximadamente ¿cuántos años? ¿Saben ustedes? 40 años. Nosotros nos hubiéramos vuelto locos de ansiedad. 40 años hay que esperar para que Dios haga conmigo lo que dijo que iba a hacer. Sí, 40 años. Pero es increíble lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés, ¿o no? Sí, pero Moisés tuvo que aprender a esperar ese tiempo y confiar que el Dios que se lo había dicho no cambiaba y que seguía teniendo el mismo plan, el mismo propósito, que era sabio, que podía confiar en ese Dios cada día y que lo que le iba a hacer a través de su vida era lo mejor para aquellos con los que él se iba a relacionar, que era su pueblo, con el pueblo de Israel. Otro ejemplo claro es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es llamado y lo hemos pasado por un montón de tiempo hasta que comienza a usarlo el Señor. Más de 14 años. ¿Y saben cuánto duró el enorme ministerio de Pablo? Menos de 10 años. E hizo cosas en ese tiempo. Y tengo otro ejemplo más. Alguien que se preparó 30 años y tuvo un ministerio de 3 años y medio nada más. Y cambió la historia. Entonces no es en nuestros tiempos, es en los tiempos de Dios, es confiar que Dios es Señor del tiempo. Y cuando Él quiere hacer algo, nosotros descansamos en Él. Esto tiene que ser para eso, para que nosotros aprendamos a descansar en los tiempos de Dios. Ese es el primer punto. Dios tiene toda la eternidad. Toda la eternidad está en sus manos, digamos así. Él es el Señor del tiempo. El otro punto es, nosotros no tenemos toda la vida. Es la contracara de ese punto. Entonces, tiene que ser un incentivo para que aquello que el Señor dijo que hagamos, lo empecemos a hacer ya diligentemente.
Fíjense cómo están las dos, parece contradictorio, por eso es una paradoja, una contradicción. Dios tiene todo el tiempo a sus pies, podemos decir, o en su mano, y Él las cosas que ha determinado hacer, las va a hacer. Y van a ser en el tiempo propicio, exacto, y va a ser para su gloria. Alguna vez analizamos el tiempo donde nació el Señor Jesucristo, que era el tiempo exacto, más propicio por un montón de circunstancias. Y no nació ni antes ni después, en el tiempo exacto que Dios quiso. También estos ministerios que les cité y otros posibles que debe haber, ejemplos posibles que debe haber en la Biblia, nos tienen que hacer pensar eso. Si yo estoy confiando en Dios, descanso en Él, y las cosas que tenga que hacer las voy a hacer en su tiempo. Pero otra cosa es que eso sea una excusa para que yo deje de hacer todo, total, Dios se va a encargar. No, mi obligación es ser responsable y diligente, no negligente. Diligente en lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer hoy, lo tengo que hacer hoy. Nosotros no somos dueños del tiempo, y es algo que nos enseña, por ejemplo, el libro de Santiago. Ustedes dicen, vamos a negociar, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer otra, y no sabes si mañana vas a poder hacer eso. Porque la realidad es que podemos no despertar mañana. Lo seguro es que algún día no vamos a despertar, físicamente. Eso es seguro. Y por más que no queramos pensar en eso, inevitablemente va a llegar ese día. Mientras estamos, sí, físicamente acá, estamos haciendo las cosas que el Señor quiere que estemos haciendo. Tampoco enloquecernos y afanarnos y querer hacer 55.000 cosas, que quizás de esas 55 nos llamó el Señor a hacer 2. Pero nosotros vemos la necesidad y queremos hacer las 49.000 no sé cuántas más. Descansar en Dios, que está en control. Pero tampoco dormirme yo en los laureles, ¿no? Son las dos realidades de esto. Y el segundo punto, al relacionarme yo al entender que me estoy relacionando con un Dios que es eterno, es que yo debo vivir a la luz de esa eternidad. Y hay dos puntitos más para compartir. El primero es que yo debo vivir preparado para partir rumbo a esa eternidad todo el tiempo. Con mis cuentas al día, podríamos decir. Hay una expresión en la Biblia que es que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así dice, que es una expresión para, entre otras muchas cosas que significa, ser muy cuidadosos, muy prolijos, muy diligentes en cómo está desarrollándose nuestra comunión, nuestra relación con Dios diariamente. Tenemos que estar todo el tiempo manteniendo esa relación. Y un segundo punto, que quizás es en el que más me extienda ahora, es el segundo, este punto tan complejo a veces para nosotros los cristianos, que tiene que ver con aquellas palabras que el Señor Jesús habló en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me centro en la frasecita del medio, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos participando de este tiempo físico, mientras esté transcurriendo nuestra vida, una de las promesas que del Señor Jesucristo nos hace es que vamos a tener aflicción. Miren qué promesa tan no es grata, no es linda saberla, pero es la realidad. Vamos a tener que atravesar circunstancias difíciles en la vida, momentos complicados. Tenemos a alguien en quien confiar, eso es seguro. Pero también, a la luz de la eternidad, podemos ver que todos esos momentos que nosotros vamos a tener que atravesar son solo eso, momentos. Pero si los comparáramos con la eternidad, no es nada. Son granitos de arena al lado de una playa infinita. Y no va a ser siempre esa nuestra existencia. Un día ya no vamos a estar en lucha contra el pecado, no vamos a estar con los dolores físicos que solemos tener, con el sufrimiento y con el dolor que experimentamos en la tierra. Un día vamos a estar disfrutando de la perfecta paz de Dios, de la compañía eterna de Dios, de la gloria de Dios, ya sin pecado, ya disfrutando el amor en su grado máximo, siendo amados y amados como nunca experimentamos. Y no hay mayor cosa que experimentar directamente ese amor de Dios mismo ahí.
Vivir a la luz de la eternidad, vivir preparados para partir quizás ahora. Un auto se le escapó una rueda y le pegó en la cabeza a uno que salió de congregación. Puede pasar, hermanos. ¿Cómo estamos preparados? Consuela una esperanza de la eternidad. Nos va a consolar esto, saber que los momentos que atravesemos en la vida difíciles, primero tenemos a quien confiar y quien nos ayuda a sobrellevar esos momentos. Pero son solo momentos. Y hay una eternidad gloriosa que nos espera para quienes caminemos con Cristo. Hay una última bendición que aparece en Efesios 3:21 y dice así: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Dios es digno de ser glorificado eternamente, porque Él es eterno. ¿Alguna duda de lo que hemos dicho? Seguramente sí, hay muchas cosas que son complejas y difíciles de explicar en corto tiempo, necesitan mayor desarrollo. Te pregunto. Sí. Jesucristo estaba antes de nacer. Sí. O sea, Es lo que enseña este pasaje justamente. La preexistencia del Señor Jesucristo. O sea, no ha sido creado en ningún momento. Él estaba antes de nacer. Es también lo que nos enseña Juan. Y después Juan. Dios lo manda a la tierra para que se haga hombre, Sí. para salvar al mundo. Sí. Eso es así. Nosotros creemos, sí, la palabra nos enseña eso, sí, sí. Eso quería saber. Sí, claro, creemos igual en eso. Entonces, recordando, ahora vamos a hacer la otra parte que mencionábamos hoy. Recordando, haciendo memoria de justamente esto. El momento en el que Dios entra en la historia y se hace un hombre. Es que nosotros vamos a conmemorar cómo Él, haciéndose hombre, derramó su sangre y su cuerpo fue roto por los pecados de todo aquel que crea en Él. Eso nos enseña la palabra. Todo aquel que crea en Él puede recibir perdón de sus pecados. Puede entrar nuevamente en relación con Dios. Puede tener como esperanza esta eternidad al lado de Dios. Señor, queremos en esta hora hacer memoria de quién eres, Señor. Un Dios eterno, que no cambia, que nunca dejará de ser, que ha sido siempre, que nunca pasará, que cada palabra que ha prometido ha cumplido y cumplirá, que cada promesa que hemos visto y cada anticipo, cada profecía que se decía acerca de vos, Señor, se cumplió en tu vida, y las que restan, Señor, vemos que poco a poco se van cumpliendo. Dios que habita la eternidad, que conoce todo, absolutamente todo, que sabe cómo ha sido el origen de todo este mundo, que lo ha creado, en su mano ha estado este mundo, y sabe también cuál es el destino y en qué momento y cuándo ocurrirá cada cosa. En Él podemos confiar, en Él podemos esperar, saber que mañana Él seguirá siendo el mismo Dios eterno, que no cambia, que es igual de sabio, que es igual de fuerte, que es igual de poderoso, que absolutamente nada podrá hacerlo cambiar de quién es. Gracias por revelártenos de esa manera. Alguien absolutamente confiable, alguien digno de que podamos poner toda nuestra esperanza, porque sos confiable, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a vivir a la luz de esta eternidad, Señor. No afanándonos más de lo necesario, confiando que tenés el tiempo justo para el desarrollo de cada cosa, Señor. Pero también sabiendo de que nuestro tiempo es corto sobre esta tierra y que debemos con la mayor diligencia usarlo para tu gloria, Señor. También que tenemos que ser cuidadosos en cómo está nuestra relación, en nuestra comunión con vos, todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Y también confiando
que estas momentáneas situaciones difíciles que atravesemos palidecen, no son nada a la luz de la eternidad gloriosa que nos aguarda. Señor, te damos gracias por mostrarnos y darnos confianza en vos a través de lo que nos mostrás acerca de vos. Gracias, Señor. Amén.